En el día de hoy vamos a estar leyendo versos de la primera epístola del apóstol Pedro. Entonces yo les pido a aquellos que tienen sus Biblias que las saquen en este momento. Aquellas personas que no la tienen pueden seguir los versos en la pantalla. Primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2 vamos a estar leyendo del verso número 4 al verso número 10. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Silón una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Esta es palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre eterno, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por el apóstol Pedro también, que escribió esta carta a todos aquellos que estaban sufriendo, Señor. Y te pedimos que la misma carta y los mismos versos los recibamos también como una carta dirigida a nosotros de una manera personal, para que podamos tener también esperanza, Señor, por todas las circunstancias que estamos pasando. Que esa carta que escribió a sus discípulos y a todos los que te seguían, Señor, es la misma carta y el mismo mensaje que tú tienes para nosotros, personalizado. Abra nuestros corazones para esto. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien tanto amamos. Amén. Amén. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando llegué por primera vez a este país, para los que no lo saben, yo soy colombiano, es que cuando empecé a mirar las casas, todas estaban construidas en madera. Todas en madera. Yo no sé si ustedes cuando llegaron sintieron lo mismo. En madera. Y caras, ¿no? Porque son caras. Y uno dice, bueno, en mi país, y yo estoy seguro en muchos de Latinoamérica, nosotros construimos las casas en ladrillo y cemento, porque es mucho más sólido, porque es mucho más, digamos, seguro. Pero acá todo es en madera. Las casas, los templos, absolutamente todo se construye en madera. Para este mensaje me puse a averiguar por qué. ¿Por qué es en madera? Y eso se data desde el principio, leyendo y estudiando, desde el siglo XVII, cuando este país empezó a recibir a los ingleses. Llegaban por montones. Y por lo tanto ellos tenían que construir de alguna manera viviendas. Tenían que construir viviendas. Y en Inglaterra las hacían de ladrillo también, pero acá era muy difícil conseguir las rocas. Lo que más había eran bosques, era madera. Y por esa razón, porque había madera, era lo más fácil y lo más sencillo de poder cortarla, bajar los árboles, cortar la madera y poder construir las casas. Era lo más rápido que se podía hacer. Y es por eso que la industria de la construcción en este país utiliza madera y sigue utilizando madera. Es más, trata de construir una casa en piedra, primero te va a costar mucho más, vas a pagar más impuestos
y vas a tardar más tiempo en construirla. La madera ha permitido que este país pueda crear y expandirse en diferentes barrios muy rápidamente. ¿Por qué? Porque incluso, ustedes sabían esto, pero el que nace acá en promedio vive entre 5 a 6 casas en su periodo de vida. En promedio, hay muchos que viven muchos más. 5 a 6 casas que estamos viviendo acá. Y continuamente nos estamos relocalizando porque tenemos trabajos que nos llaman a otro lado, etcétera. O sea que la manera en que puede uno realmente tener esa, digamos, agilidad de moverse de un lado al otro y de poder tener un barrio o vivir en un barrio y expandirlo es con la madera. Aquellos, por ejemplo, que construyen y saben construir, yo sé que tenemos varias personas de la congregación que son handyman, que saben construir, que saben hacer trabajar con la madera. Aquellos que lo deseen pueden incluso adquirir una casa, un kit, un house kit. Tú puedes ir al website, puedes ir a eBay incluso. Y por ejemplo, yo quiero construir mi propia casa. Tú puedes encontrar el plano y la puedes comprar. Y te llega la madera cortadita, ya lista para que tú construyas tu propia casa. Da flexibilidad. Pero lo que no da es seguridad. No da seguridad. ¿Por qué? Para una catástrofe, por ejemplo, para prevenir, por ejemplo, un huracán, daños de un huracán, o probablemente para impedir también un tornado, daños de un tornado, o incluso inundaciones. Si usted mira la inundación en la casa de madera, después de ser inundada, tiene que entrar en un proceso para evitar las termitas. O incluso incendios. Si hay un incendio, chao, casa, toda la madera, todo se va. Luego da un sentido realmente de seguridad. Yo prefiero vivir en una casa de roca como la vivía o de ladrillo como vivía en Colombia. Y en la época de Jesucristo, en la época en que vivía Jesucristo, todo lo que había era roca. En esa época y en el Medio Oriente, en esa época y todavía, el material primordial para la construcción es la roca, es el ladrillo. Es exactamente lo que ellos utilizaban. En esa época los templos se construían en roca, las casas en roca, las murallas de las ciudades para protegerlo en roca, incluso los altares, los monumentos, incluso los ídolos, todo se hacía en roca. Luego el judío, la persona hebrea también, el judío, cuando veía la roca, entendía la fortaleza que tienen. Y por eso en las escrituras en el Antiguo Testamento, o donde ustedes vayan, van a encontrar siempre la roca como el símbolo de Dios. Dios Jehová en el Antiguo Testamento, y Ana lo mencionó en uno de los salmos, Él es la roca para el pueblo judío. Él es la roca que nos da soporte. Él es la roca que nos da la posibilidad de sostenernos. Él es la roca que nos da la fortaleza. O sea, es algo muy lindo que quizás nosotros en el oeste, aquí, no logramos captar. Versus ellos, los judíos, ellos entienden una roca y ya saben que en él hay fortaleza. Ya saben, yo veo una roca y yo sé que es también un mensaje o digamos una metáfora para lo que Dios es para mí. Y Pedro la usa en estos versos en el segundo capítulo, en la carta que él les escribió a todos los que estaban sufriendo. Les coloco en perspectiva, él escribe, Jesucristo ya había muerto, Jesucristo había resucitado y todos los que seguían a Jesucristo estaban esparcidos por el mundo. Realmente les tocó dejar sus casas porque los romanos estaban detrás de ellos e incluso los mismos judíos que no creían en Jesucristo como Mesías estaban en contra de ellos. Luego estaban esparcidos, estaban asustados, los mataban, los quemaban vivos, tenían que huir, no había otro. Como muchos de nosotros, quizás tuvimos que huir de nuestro país por problemas de violencia, por problemas de corrupción en nuestro país, que nos tocó venir a este país, Y es Pedro el que les dice y nos dice a nosotros, recuerden quién es su roca, Volvamos a leer el verso número 3 y el verso 4 y 5. Entonces Pedro les dice, Cristo es la piedra viva,
rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, ustedes también son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdote santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Cristo, empieza diciendo Pedro, Cristo es la piedra viva que fue rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. ¿Por qué viva? Lo que está haciendo Pedro es diciendo, ok, tomando el mensaje de que Dios, Jehová, es una piedra, es piedra porque es sólida y nos da fortaleza. Él lo extiende al Mesías, a Jesucristo. Y dice, Él es piedra también. Pero la gran diferencia es que es una piedra viva, porque Él resucitó, Y cuando dice que fue rechazado por los hombres, está usando dos versos importantes. Está usando el Salmo 118, que fue escrito antes de que Jesucristo existiera y naciera, y también el del profeta Isaías. Y lo que está diciendo es básicamente, recuerden que esa piedra viva, fue rechazada por los judíos, fue rechazada por todos aquellos que eran maestros de la ley, fue rechazada por los mismos judíos que no creyeron que Jesucristo era el Mesías. Lo rechazaron y terminaron matándolo, terminaron crucificándolo, terminaron permitiendo entregárselo a los romanos para que lo mataran. Luego, esta piedra tiene la característica que es viva y segundo, es una piedra angular. Lo dice el Salmo 118, dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. La piedra angular, cuando uno lo ve en inglés, es cornerstone. Eso significa que es una piedra clave para poder crear a través de la iglesia, a través de esa piedra, la iglesia. Lo que está diciendo Pedro está hablando de la iglesia. Rechazaron a Cristo, que era la piedra angular, la piedra más importante, la más pesada, sobre la cual se puede construir absolutamente todo, la que está alineada. Y fue creada y fue diseñada por Dios. Dios la envió a la tierra. Dios envió a Jesucristo para precisamente cambiar la manera como nosotros interactuamos con Él, para que nosotros cambiemos. Él es la primera roca, Jesucristo, la roca viva sobre la cual se va a edificar la nueva iglesia. La nueva iglesia. Lo rechazaron a Jesucristo y lo mataron. Y sobre Él se está edificando la nueva iglesia. De hecho, Jesucristo mismo dice lo mismo de Él. En la parábola, por ejemplo, de los labradores malvados, en Mateo capítulo 21, encuentran esta parábola. Es una parábola bien linda porque básicamente Jesucristo les cuenta a todos los que estaban allí que era como, decía, miren, el reino de Dios es como una persona que tiene un viñedo, que se va de viaje y deja a los trabajadores para que trabajen en el viñedo. Y que una vez tengan los frutos del viñedo, se los entreguen a alguien que Él va a enviar. Entonces, en el momento en que llegó la primera cosecha, este Señor, dice Jesucristo, envió a uno de sus siervos. Bueno, ¿dónde está la cosecha? ¿Dónde están los frutos? ¿Qué hicieron los trabajadores malvados? Lo tomaron, lo golpearon, lo humillaron y lo devolvieron. No le dieron absolutamente nada. Que dice Jesucristo, mandó un segundo siervo. ¿Qué le hicieron? Lo mismo. Y después mandó otro tercer siervo. 3 siervos envió y a los 3 siervos lo golpearon, lo humillaron y no le entregaron absolutamente nada de los frutos que deberían haber tenido ya la cosecha, porque ya había habido cosecha. Entonces, ¿qué decide ser el dueño del viñedo? Bueno, yo voy a enviar a mi hijo. Porque a ese sí lo van a respetar. Seguramente me lo van a respetar y lo van a escuchar. Y le van a entregar los frutos. Jesucristo continúa con la parábola. ¿Qué hicieron al hijo? Al hijo. Lo golpearon, lo humillaron y fueron un paso más. Lo mataron. Y no le entregaron absolutamente nada. Lo mataron. Y la gente que estaba escuchando le dice a Jesucristo, Jesucristo le dice a la gente que estaba escuchando, ¿qué creen que va a ser el dueño? Y todos se quedaron en silencio y Él dije, va a acabar con todos esos trabajadores, los va a acabar.
Y ellos responden, Dios no lo quiera. Mirándonos fijamente, Jesús les citó este salmo y les dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Yo soy la piedra angular. Yo soy la piedra angular, pero la desecharon y me van a matar. Pero sobre esta voy a construir mi iglesia, la nueva iglesia. Lindo, el mensaje es clarísimo. Es Cristo el que permite con su piedra angular llegar a crear básicamente, crear la iglesia. Isaías lo dice más adelante en el verso, usted lo leímos en el verso 6, dice, miren que pongo en Silón. Silón bíblicamente es Jerusalén, el pueblo de Israel. Dice, miren que pongo en Silón una piedra principal, escogida y preciosa. El que confía en ella no será jamás defraudado. Hermanos, si nosotros confiamos en Jesucristo, que es la piedra angular, no vamos a ser defraudados, a pesar de los problemas, dificultades que nosotros tengamos. Es una realidad, es una promesa. Él es nuestra roca y eso lo tenemos que asimilar. Y nosotros que vivimos en Latinoamérica, que construimos casas, cada vez que piensen en una roca, piensen en Él. Tengo problemas, piensen en Él como una roca que me fortalece, con el cual yo puedo sentarme y decir, Señor, necesito tu ayuda. Ayúdame, intervengas porque yo solo no puedo manejar esto. Es algo precioso que nosotros deberíamos recordar continuamente. Y Él dice, a todos, Pedro dice después, a todos los que se acercan a Jesús se convierten en piedra viva también porque tienen la vida eterna y tienen el Espíritu Santo. O sea, si tú te acercas a esa piedra angular que es Jesucristo, acercarse es creer, acercarse es decir, efectivamente Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Si yo me acerco convencido de que Él es efectivamente el Mesías, yo empiezo a tener vida eterna. El Espíritu Santo llega conmigo. Yo tengo vida eterna, yo vuelvo a nacer, yo tengo esperanza a pesar de las dificultades que estoy viviendo. Es lo que Pedro le está diciendo a cada uno de ellos. Es lo que Él les está diciendo a cada uno de ellos. Tengan esperanza, tengan fe que se están convirtiendo en piedras vivas para la nueva iglesia. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, si tú quieres participar en el plan de construcción de Dios, ya hay algo clave e importante que podemos aceptar. Y es, si yo quiero entrar en ese plan de construcción que Dios tiene, acepta la piedra angular, acepta a Jesucristo y deja que Él obre en ti para que esa piedra tome vida. Y de tal manera que unos a otros nos vamos ir uniendo y vamos construyendo la iglesia. La iglesia no es este edificio. Yo creo que cada uno se voltea a mirar a la izquierda y a la derecha, adelante y atrás. Quiero que adelante se miren unos a otros. La iglesia somos todos nosotros. Nosotros somos la iglesia, no es este edificio de Covenant, no es la iglesia, otras iglesias ni las denominaciones. No, la iglesia de Cristo somos nosotros, que somos piedras vivas, que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos el plan, hacemos parte del plan de construcción de Dios, el creador del universo. Nosotros somos su iglesia, somos su iglesia y por lo tanto lo que más me gusta y que yo centraría el mensaje también en el verso 9. Pedro, ¿qué les dice? En el momento que tú aceptas esa piedra angular, en el momento que tú dices Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, ¿qué va a pasar? Vas a convertirte en piedra viva a través del Espíritu Santo. Y miren lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, en el verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es muy rico y podríamos hacer una serie de varias semanas para poder explicar este verso. Pero yo lo que les quiero traer es, subrayen en sus Biblias, porque vamos a estar linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, proclamar obras maravillosas, salir de las tinieblas y tener luz. Todas estas promesas Pedro se las mencionó a ellos. Tu identidad cambia.
tu identidad en el momento que aceptas esta piedra angular cambia y empiezas a adquirir estos atributos. Hacemos parte de la familia de Dios. La mejor manera, antes de continuar, algo que ocurrió y que está ocurriendo realmente con la iglesia cuando adquirimos estos atributos, es que muchos años después, esto lo escribió Pedro aproximadamente en el año 67 al año 100 después de Jesucristo. Podemos ver el crecimiento. Cuando uno mira el crecimiento de la iglesia primitiva, la primera iglesia era fenomenal. Era algo increíble como estaba creciendo. Estaba creciendo de una manera muy, pero muy fuerte. De hecho, saben, ahorita que estoy en el seminario, de hecho, saben cómo le decían a todos los judíos, ¿qué le decían? ¿Cómo identificaban los romanos a las personas que seguían a Jesucristo? Los llamaban ateístas, ateos. Porque los romanos decían, ¿cómo es posible que estas personas, que los estamos persiguiendo, que los estamos matando, que no tienen templo porque el templo está allí pero no pueden ir porque si van los matamos? ¿Cómo se comunican con ese Dios? ¿Cómo se comunican con ese Dios? Si no tienen ídolos. Vamos a las casas cuando los apresamos y vamos adentro, no hay un solo ídolo, absolutamente nada. Y sin embargo siguen creciendo. Y sin embargo siguen amándose los unos a los otros. No entendemos cómo lo hacen. Son ateístas. De hecho también los llamaban los que siguen el camino. Y la mejor prueba de esto es básicamente el emperador romano Juliano. Él escribió en el año 360 después de Cristo. Y este emperador romano seguía en contra de todos los cristianos. Él decía, no, yo creo que la mejor manera de hacerlo es que voy a permitir que haya múltiples religiones, que todo el que quiera orar a cualquier Dios lo ore. Yo voy a permitir ídolos de paganos, de cualquiera, los nuestros y otros, porque yo creo que si hago eso, decía él, lo que va a pasar es que los cristianos van a sufrir y se va a reducir y vamos a lograr eliminar a los cristianos. Así que lo permitió por ley. Tú eres libre de tener cualquier tipo de religión en esa época. Y es una persona que escribía bastante, y él escribió, y hay un escrito que dice lo siguiente. Él dice en uno de sus escritos, lo pueden encontrar si ustedes buscan también en internet: el ateísmo, cristianismo, ha especialmente avanzado gracias al servicio amoroso prestado por ellos a los extraños y a través de su cuidado por el entierro de los muertos. Es un escándalo que no haya un solo judío que sea un mendigo y que los impíos galileos, o sea los cristianos, se preocupen no solo por sus propios pobres, sino también por los nuestros, por los pobres romanos, mientras los que nos pertenecen buscan en vano la ayuda que debemos prestarles. Él confiesa, es increíble, los perseguimos y a pesar de eso siguen creciendo, y a pesar de eso nos aman a nosotros los romanos. No hay un solo pobre. Es el Espíritu Santo trabajando. Es la nueva iglesia, la piedra viva. Es básicamente diciendo, ya no hay intermediarios, ya no hay sacerdotes, no hay sacrificios, no tienes que ganar tu salvación, ya no lo hay. Tú puedes ir directamente al Padre a través del Espíritu Santo. No necesitas a un sacerdote para comunicarte con Él. Necesitas las Escrituras, la palabra viva, solamente para poderlo hacer. Y entonces puedes ofrecer sacrificios con tu vida para el Padre, para el crecimiento del reino. Esa es la nueva iglesia. Esa es la nueva iglesia y la que ustedes también pertenecen. Y me da un gusto enorme hoy, por ejemplo, que vamos a estar celebrando en un picnic. Para aquellos que no sabían, vamos a hacer un picnic. El Espíritu Santo, ¿cómo trabaja? Yo lo veo claramente aquí. Les voy a confesar, al principio cuando dijimos hacer un picnic, yo dije, no, eso va a ser complicado, tenemos que tener muchos voluntarios, esto no va a ser fácil. Y de pronto cada uno, los hermanos, no, yo traigo esto, no, yo traigo aquello, no, yo traigo aquello. No se preocupe, pastor, no se preocupe, aquí todo va a funcionar. Y todo va a funcionar. Es más, hay una persona en este momento en el Burroughs Park cuidando las mesas.
cuidando las mesas. Y tenemos otra hermana que en ese momento, no sé si se dieron cuenta, pero no pudimos, tuvimos una emergencia para cuidar a los niños. Y alguien dijo, no importa, pastor, yo le cuido a los niños. Yo fui profesora, yo le cuido a los niños. Nace ese sentimiento de amar y de ayudar. Y eso es lo que yo oro por Covenant en español, que también seamos una iglesia también con inglés, que nos amemos los unos a los otros. Que ojalá no haya ningún mendigo y una persona que no necesita algo, y estamos para ayudarnos los unos a los otros. Es la nueva iglesia, la iglesia primitiva que todavía está viva y crece sólida como familia cristiana. Esa es la nueva iglesia. Para resumir todo lo que les mencioné sobre básicamente el linaje y el real sacerdocio, hay un libro que recomiendo, se llama Evangelism in the Early Church, Evangelismo en la iglesia primitiva, y fue escrito por Michael Green. Michael Green era un teólogo británico y él estudió cómo hacían para crecer la iglesia primitiva, cómo crecía, y en su libro lo explica. No era porque tuvieran un buen grupo de alabanza, no crecía porque no había alabanza, no podían ir. No era porque tenían un buen pastor que predicaba lindo, obviamente no podían ir a la iglesia, no podían hacerlo. No era por ninguna de las circunstancias que pensamos nosotros o que pensamos nosotros que son importantes. Si yo voy a la iglesia, yo espero que haya una buena alabanza, yo espero. No, es el Espíritu Santo trabajando. El Espíritu Santo yendo al pastor a que diga un mensaje. El Espíritu Santo trabajando con las personas de alabanza y aquellos que cantan también para que el amor que reciben del Padre lo puedan transmitir. Y él lo resume entonces en estos versos de Pedro, en su libro. Él dice, la iglesia crecía y se multiplicaba porque cada seguidor del camino, es decir, cada seguidor de Jesucristo tenía 3 características e identidades. Él era un rey, él era un sacerdote, él era un profeta. Si quieres pasas el slide, por favor. Él era nuevamente un rey, un sacerdote y un profeta. Es lo que él escribe. Cada uno de estos discípulos que seguían a Jesucristo eran estas 3 cosas: un rey, un sacerdote y un profeta. Y ustedes dirían, ¿pero cómo? Y es lo que Pedro está diciendo. Tú eres rey porque tú tienes linaje real, haces parte del reino de Dios. En el momento que aceptas a Jesucristo, haces parte de ese reino, donde milagros ocurren y tú tienes el Espíritu Santo. Luego tú tienes autoridad también. Posiblemente no lo creas, posiblemente el enemigo te diga que no, posiblemente te diga el enemigo que no eres nada de linaje, que tu familia, que por eso te tocó irte de tu país, quizás acá, porque no eres nadie. No, eso no es cierto. El enemigo no quiere que tú creas que tú realmente tienes linaje, tú eres rey. Y como rey yo actúo para el crecimiento del reino. Como rey yo actúo en mi casa, yo soy rey, no en el más sentido de que me hagan todo, sino ¿cómo puedo ser yo un esposo en donde el reino de Dios se multiplique? ¿Cómo puedo ser yo una esposa para que el reino de Dios en mi casa se multiplique? ¿Cómo puedo ser yo como hijo para que yo permita también que en mi casa, con mis amigos, con todos, el reino de Dios se multiplique? ¿Cómo puedo ser yo como empleado trabajando? Quizás armando un grupo de discipulado, quizás llamando a alguien que no conoce al Señor. Tengo la autoridad, tienes la autoridad, tú tienes la autoridad. Entonces no olvidemos, tú eres rey. El segundo, un sacerdote. Se acabaron los intermediarios. No tienes que ir a matar un animal para pedir el perdón de los pecados. En esa época esto era muy importante, porque los sacerdotes en esa época solo podían pertenecer a la tribu de los levitas. O sea, si tú no pertenecías a la tribu de los levitas, no podías ser sacerdote. Es más, si no eras hijo de un sacerdote levita, no podías ser sacerdote. Si tú tenías algún defecto físico, no podías ser sacerdote. Lo dicen las escrituras en Levíticos. No podías ser sacerdote. Pero en la nueva iglesia, tú eres santo. Aunque no lo creas, tú eres santo. Tú eres santo para hacer estos sacrificios de los cuales estamos hablando. Tú eres santo. Dios te ve como una persona santa,
completamente limpia de tus pecados pasados, presentes o futuros. No importa lo que tú hayas hecho, en serio, es el poder del Espíritu Santo. Tú eres santo, por lo tanto puedes ofrecer esos sacrificios. Sacrificios de la oración. A veces cuando yo digo sacrificio, por ejemplo, a veces decimos, bueno, yo no, ¿para qué orar? Si ya conoce el Señor todos mis problemas. No, haz el sacrificio de ir y orar y tener un tiempo, si sea cuando vas del trabajo. Lo hago porque yo soy sacerdote, y si yo soy sacerdote, yo escucho las necesidades mías y de mi pueblo y yo puedo pedírselas a Dios. Es la manera, los sacerdotes estaban para eso, comunican del pueblo de Dios a Dios. Luego, si tú eres sacerdote, tú puedes comunicarte con Él con la oración. Y la tercera, eres un profeta. ¿Por qué estaban los profetas? Los profetas estaban precisamente para recibir de Dios los mensajes y a través de ellos poderlos expandir. Luego cuando decimos, y Pedro dice, tú eres un profeta, y él lo menciona, para que tú puedas hablar del evangelio con otros, para que tú puedas hablar del evangelio y contar y mencionarle todo lo que ha hecho Dios en tu vida. Luego, por lo tanto, tú eres un profeta porque puedes dar testimonio a otros. Un rey, un sacerdote, un profeta. Y ustedes me dirán todavía, pero eso me parece difícil, pastor. Esto es muy difícil. No, no es difícil. La única condición que lo dice Pedro es aceptar la piedra angular. Es que Jesucristo sea realmente la piedra angular de mi vida, en todas mis áreas, absolutamente en todas mis áreas. El sacrificio de dar, por ejemplo, es un sacrificio que tenemos que implementar. Tenemos que decirle al Espíritu Santo, tú provees, tú eres mi roca, yo voy a dar. El sacrificio de servir, tú eres mi roca, yo voy a servir y voy a encontrarme con Jesucristo cuando esté sirviendo. Yo sé que me lo encuentro, yo sé que voy a ser bendecido cuando sirvo, cuando doy. Yo sé, porque así trabaja el reino de Dios, es como trabaja el sistema. Es lo inverso a lo que tú y yo escuchamos aquí afuera cuando nos vamos afuera del templo. Cuando nos vamos afuera del templo. Es solamente aceptarlo para que puedas actuar como estas tres, y Él te va transformando y te va convirtiendo en un rey, en un profeta y también en un sacerdote. Es básicamente, y recordar que es básicamente, ¿saben qué? Vivir una vida santa y abrir la boca, casi. Vivir una vida santa, porque si yo soy sacerdote, yo soy santo, y tú eres santo. Vivir una vida santa porque yo soy rey, yo tengo autoridad. Entonces puedo ver cómo hago para crecer el reino. Y abro mi boca de una manera decente, de una manera humilde, para decirle a aquellos que no conocen a Cristo, empezando por mi familia, y lograr que ellos entren también a ser piedras vivas. Cuando estaba preparando el mensaje, yo dije, ¿cómo hago para que ustedes recuerden que son piedras vivas? Recuerden que Dios es una roca con el cual ustedes pueden sostenerse y Jesucristo puede sostenerse. Así que lo que hicimos fue adquirir unas piedras pequeñas. Yo les voy a pedir que a la salida del servicio, cada uno de ustedes tome una roca. Y esa roca la coloquen en su escritorio, la coloquen donde quieran o la lleven con ustedes. Y cada vez que la vean, recuerden que Dios es la roca. Recuerden que tú eres un rey, recuerdes que tú eres un profeta, recuerdes que tú eres un sacerdote. Y esta roca Dios me va a sostener, independiente de todas las circunstancias por las cuales estemos pasando. No olviden reclamarla. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por el mensaje. Te pedimos, Señor, que esta roca que vamos a recibir, de cierta manera, nos ayude a recordar que tú eres nuestra roca, que tu iglesia se construye
con otras piedras vivas que somos todos nosotros, parte de la iglesia, Señor. Ayúdanos que esta verdad llegue a nuestras vidas. Ayúdanos también con las dificultades que nosotros estamos teniendo en este momento, Señor. Yo te pido especialmente por nuestros países, por todo lo que estamos viviendo con COVID en nuestros países, Señor, que el poder del Espíritu Santo obre para que esto de la pandemia pase también, Señor, y las dificultades que estamos viviendo en este momento, Señor, que nos alivies, porque tú eres nuestra roca con la cual podemos sostenernos, Padre mío. Te imploramos, escúchanos, ten misericordia de nosotros. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo.